Pues la verdad es que creo que ahí Antonio está acertado, porque creo que el primer gol, si lo analizas, es en un saque de banda en el minuto 46. Gol psicológico, nos hemos ido al vestuario tocados, hemos intentado rehacernos, sí que es verdad que, pues la verdad que los primeros 30 minutos la posición era totalmente nuestra. La primera parte hemos tenido dos acciones puntuales para poder marcar en dos saques de esquina, que no hemos sabido rematar hoy, y la verdad que pues a partir de ahí nos hemos ido al descanso con ese resultado tocaos del saque de banda en el 46, hemos intentado salir y luego pues como analizas es que el segundo gol es un córner a favor nuestro, es una contra, nuestro jugador el último decide mal y bueno, y ellos se la llevan, nos meten el segundo y a partir de ahí pues un querer y no poder, nos han podido la ansiedad, nos hemos precipitado. Yo creo que la conclusión que saco ahora y ya se acaba de pasar es que hoy era el día de que no nos salía nada, porque es que las bandas, los controles, la gente de arriba igual. Al final tengo que analizarlo con tranquilidad, pero si te digo ahora en este momento, después de ver lo que acaba de pasar, te diría que es el partido en cuanto todo te se gira y no te sale nada. Entonces, si no estás acertado y todo te se gira, pues es normal que ellos han aprovechado 3 salidas rápidas, se han desplegado bien y bueno, enhorabuena, porque la verdad que en eso sí que han sido muy efectivos. Pues a ver, nosotros el otro día venimos de hacer un buen resultado en Alberí, que para mí yo creo que va a ser un equipo de los que va a estar arriba, y fuimos muy contundentes en el bloque alto, en la presión alta, cuando no teníamos balón, que queríamos quitarle el balón a ellos en su campo. Y bueno, sí que es verdad que tenemos 3 estructuras muy claras, que es que nosotros cuando tenemos balón intentamos, ya lo has visto, intentamos la transición, pero como te he dicho, hoy pues nuestra seña de identidad no ha aparecido porque no hemos estado acertados, nos hemos precipitado también en algunas tomas de decisiones y al final pues bueno, vamos a intentar seguir crecer en que el equipo tiene que ser, cuando no tenemos balón vamos a estar juntitos, vamos a apretar arriba, y cuando no, pues bueno, pues chicos, si hay que estar replegaditos y salir a la contra, pues también, esto es fútbol al final. Pues a ver, el mensaje mío es muy fácil, creo que este año pueden disfrutar mucho, esto es fútbol, acaba de empezar. No es como empieza, es como acaba. Sí que es verdad que ellos, si analizan los 2 primeros resultados que hemos tenido en casa, pues por desgracia para nosotros no hemos podido sacar los puntos ni los partidos, pero bueno, les transmito que estén tranquilos, que el equipo es un equipo muy trabajador, que está muy bien armado, que tiene muy buena plantilla y que a poco que nosotros hagamos las cosas bien, ellos van a volver a disfrutar aquí en el estadio, porque creo que es un club histórico, y cuando digo creo, lo han demostrado durante todos estos años que tienen de historia, tienen 73 años de historia y eso no se lo va a quitar nadie. Al final los entrenadores somos pasajeros, los jugadores son pasajeros, pero el club es un club histórico ya con 73 años. Entonces mi mensaje es, señores, les esperamos el próximo partido aquí en casa, porque nosotros sin ellos no somos nadie.